Oro División Noticias presenta La Olla de los Grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por continuar con nosotros y de nueva cuenta La Olla de los Grillos inicia hoy con esto que decíamos al inicio de la transmisión, un hecho histórico. Invariable, indudablemente es un hecho histórico, somos testigos privilegiados de una etapa de transición política en este país y el hecho de atestiguar y narrar para usted un momento clave en la vida política de México cuando una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, es designada presidenta electa de la República Mexicana. ¿Lo viste venir, Juan? Sí, mira, yo creo que desde que... antes de que nombraran a Claudia, pues me refiero, hace algunos años, era complejo, ¿no? Realmente, mira, cuando se empezó compañeros, buenas tardes. Bienvenidos, buenas tardes. Cuando empezó a manejarse un poco las modificaciones a la ley y empezar con el tema de la equidad de género, pues sabía que también las mujeres, bueno, tenían, pues, digamos, la fuerza, la fortaleza, la inteligencia y la capacidad para poder aspirar a un cargo tan importante como la presidencia de la República, ¿no? Sin embargo, pues siempre prevalecieron esos viejos moldes, ¿no? De que solamente, bueno, eran hombres los que prevalecían. Creo que desde que se perfiló la posibilidad, bueno, pues hubo una gran simpatía del pueblo de México y se quedó demostrado, pues, en las elecciones pasadas del 2 de junio, en donde pues le apostaron, sobre todo por ser la primera presidenta de la República en la historia de esta nación. No fue la primera candidata, Rosario Ibarra de Piedra fue, y también hubo otras candidatas. Hubo por ejemplo, Beatriz Gutiérrez, Beatriz Paredes Rangel, hubo luego otra de Patricia Mercado, sí, candidata del PAN, fue candidata Patricia Mercado del Movimiento Ciudadano, Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, y luego perfilaron a Margarita Zavala, que eran de las mujeres que trascendieron en la vida política, pero las izquierdas de este país no tenían una figura trascendente. Es emblemática. Mira, han tenido ahora va a ser la que le va a poner la banda presidencial, por ejemplo, Ifigenia Martínez, ¿no? Sí, que es una cuestión que va a ser presidenta de la mesa directiva, que además es una gente de izquierda, pues desde hace más de 50 años, la señora creo que tiene más de 90, ¿no? La congruencia política, sí. Y será pues quien le ponga la banda presidencial. Entonces yo creo que va a ser y ahora lo hemos visto también con la designación del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, pues una cantidad importante de mujeres, ¿no? Quiere hacer, yo creo que es una verdadera paridad, ¿no? Creo, Jaime, que Claudia Sheinbaum tiene una enorme probabilidad de meterse con las nuevas generaciones que tal vez no se identificaban tanto con el presidente López Obrador. Estamos hablando de la gente de 35 años de ahí para abajo y un poquito para arriba. Sí, 35, 40 años. Pero yo creo que algo muy importante que destacar, Juan, Humberto y al auditorio, es que son dos momentos claves en la historia política del país y particularmente la participación de las mujeres. En octubre de 1953 se da por primera vez el voto, la participación de las mujeres para ejercer el voto, el sufragio, el derecho al voto. Y en otro momento son, a partir de hoy, 200 años desde aquel entonces cuando el presidente, el titular del Poder Ejecutivo era el hombre. O sea, nada más los partidos políticos, la clase política y esta idiosincrasia y esta clase política machista, que hay que decirlo con sus letras como son, pues ponderaban al hombre en los cargos de elección popular, en los cargos de toma de decisiones, y hoy por hoy las mujeres, precisamente con estas luchas desde 1953 a la fecha, han logrado avances importantes y ocupar los cargos de toma de decisiones. Hoy lo vimos con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, quien le entrega esta constancia de mayoría y validez a la hoy ya presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y sí, tienes cierta razón. Creo que uno de los retos fundamentales de la hoy presidenta electa, que asumirá el cargo a partir del 1 de octubre, si no me recuerdo la fecha, está precisamente conciliar y generar empatía con estas nuevas generaciones del país. Es un reto fundamental. Oíamos y observábamos su discurso de cierta manera conciliador, hasta el tono muy suave, muy terso, muy no triunfalista, no. Vamos, pero más incluyendo a todos los empático. Y justo lo dice con mucha claridad, este acercamiento con las nuevas generaciones o con otro tipo de ciudadanas mexicanas,
cuando les dice no hay que temer, Sí, hay un futuro promisorio, claro. porque puede Esa- haber cierta pues desesperanza para algunos, inquietud para otros. Habla Sí, de sí, todos sobre los todo, sí. temas fundamentales de la situación política del país, la inseguridad, el tema de la situación Economía. económica, el tema de la, inclusive de lo que viene en las próximas semanas, el tema de Sí. la sobrerepresentación que ha generado polémica en la clase política del país en torno a que Morena pretende avasallar y en los términos de la que establece la Constitución. Pero esta palabra clave que refieres, Humberto, de que no teman, dice a las y los mexicanos no teman, hay un futuro promisorio. Y sí, efectivamente, creo que no solo la clase política gobernante del país tiene la encomienda de llevar a buen puerto, sino las y los mexicanos estamos obligados a exigir que precisamente estas promesas de campaña que se realizaron durante 2 meses, 3 meses a lo largo del país se cumplan y no solo sean pues simplemente Referentes promesas, discursivos, sí, ¿no? Sí, así, mira, hay un antecedente, por ejemplo, de hace ya algunas décadas, de la primera gobernadora del PRI, por ejemplo, en Colima, que fue Griselda Álvarez, ¿no? Griselda Álvarez. Otra más, María Lavalle Urbina, por ejemplo, en Campeche. Pero, por ejemplo, sí, vaya, es un cuestión de un buen precedente, por ejemplo, que por primera vez en la historia política de este país tengamos una presidencia de la República. Efectivamente, es la doctora Claudia Sheinbaum de 62 años de edad más o menos, vaya, no se puede decir que sea una generación de jóvenes, ¿no? Pero sí hay un discurso conciliador, un discurso que pretende por lo menos ir restallando heridas, porque el país lo que hemos visto en los últimos años hay un país que está muy enconado, muy confrontado, ¿no? Y además con un esquema de seguridad y desprestigio a nivel internacional que yo creo que hay que ir atando cabos y resarciendo esas cosas, ¿no? Devolverle a México su prestigio que tenía a nivel internacional con una diplomacia que era pues verdaderamente aleccionadora para muchos países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Ojalá que la doctora, pues, sí, yo escuché el discurso, estábamos escuchando hace un momento, Claro. vaya, un discurso verdaderamente conciliador, vaya, de llamar a todos los sectores de la sociedad, a llamarse a la unidad, a resolver los problemas que quedan pendientes, porque también tiene unos retos muy, muy importantes que resolver, ¿no? Sí, porque es fundamental y no necesariamente porque ella ha sido electo por uno de los tercios de toda la población del país, más de 35 millones de votos que obtuvo Sheinbaum Pardo, pero algo muy importante que destacó es cómo ofreció a partir de sus sexenios esto que se llama justicia, bienestar y derechos para todas las y los mexicanos. Yo creo que esto es fundamental. Este discurso va a trascender y en la medida que realmente así lo aplique a lo largo de 6 años, más allá de la polémica que se está en puerta precisamente por este paquete de reformas que ha planteado y ya está por aprobar en la próxima legislatura de lo que han calificado como el segundo piso de la cuarta transformación. La presidenta está obligada para gobernar para todos los mexicanos, no solo para estos 35.900.000 votos que le dieron el 2 de junio, está obligado y sobre todo a generar esta estabilidad social, política y económica en medio de precisamente de estos colapsos a nivel global, a nivel geopolítico que se ha presentado no solo en temas económicos, sino también en temas sanitarios que ya se presentan a nivel global. Hoy que Oaxaca tiene terrible, ahorita lo comentabas hace rato en tu noticiario, ¿no? Realmente el riesgo que hay de la población, por ejemplo, africana, que pasa por las caravanas de migrantes, ¿no? Es uno de los retos enormes que tiene este país. Así es. Pero, no sé, me parece y escucho con cierta interés esta frase de la doctora Claudia Sheinbaum, que busca atemperar la incertidumbre que se percibe en la República Mexicana frente al nuevo gobierno. Incertidumbre no es un buen presagio para una administración que comienza. Por una razón que veo aquí interesante. Hay la intención de Claudia Sheinbaum seguramente de continuar con el legado político que deja el presidente López Obrador, pero tendrá que imponer su sello. No, y claro, no creo sin duda. que tenga la necesidad de imponer una mayoría aplastante
si tiene capacidad de diálogo con De las eso oposiciones. se trata el ¿no? Parlamento y de eso se trata precisamente los equilibrios de los poderes, más allá de este avasallamiento que es pretendido por la Cuarta Transformación. Sin duda, en el mismo discurso ella recalcó que se compromete a continuar y avanzar con la Cuarta Transformación que instauró precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 cuando asume el cargo, pero yo creo que más allá de eso está obligada a construir un México de bienestar, de libertades, y eso es precisamente lo que ella replicó en su discurso y fundamental para este diálogo con las distintas fuerzas políticas representadas precisamente en el poder legislativo, que es uno de los poderes que equilibran precisamente el ejercicio de gobierno. Claro está que también Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo, tienen la mayoría prácticamente calificada para imponerse, pero va a ser fundamental generar estos equilibrios y estos diálogos necesarios precisamente para consolidar una democracia en el país. Y en política no cabe la ingenuidad, ¿no, Juan? Digo, no podrán confiarse en solo las buenas intenciones de la clase política de este Mira, país. yo creo que lo que estamos comentando en este momento, el discurso conciliador y el discurso de no tener miedo, no temer, ¿no? Algunas cosas, dar expectativas de que la sociedad mexicana, bueno, pues va a seguir construyendo y va a ser hay un futuro, ¿no? Creo que podía, digamos, en un momento determinado contrastar con la excesiva, ¿no? La excesiva politización, por ejemplo, de querer la sobrerepresentación para poder aprobar un paquete de reformas. Es decir, esto también podría dañar en algún momento los equilibrios de poder. Hay momentos, por ejemplo, en los cuales ahorita lo de la reforma judicial que ha levantado tanta ámpula. Leí un artículo de Ciro Murayama apenas en el cual, por ejemplo, se habla sobre el trasvase, digamos, de que a los partidos políticos minoritarios que van en coalición o después fueron por sí solos, bueno, se están sobrerepresentando sin tener, ¿no? Sin haber tenido, por ejemplo, la simpatía ciudadana en la votación del 2 de junio, ¿no? Sin embargo, bueno, se trata de que el PT, por ejemplo, que no obtuvo ningún distrito por sí haber ganado un distrito electoral federal y de tener 50 diputados, ¿no? Digo, o el verde, que trae el doble. Que trae casi el doble, ¿no? Tienen que tener 85, ¿no? Entonces yo creo que también ahí deben ajustar deben ajustarse los términos, tanto en el INE como en el tribunal, pues generar jurisprudencia en términos para decir, esto no puede ser. El 8% digamos, de que se les corresponde para lo de diputados plurinominales, bueno, pues no rebasar ese tipo de cosas, ¿no? Y decir, eso podría dañar un poco estas grandes expectativas que despierta el discurso de la doctora Sheinbaum. A ver, ninguno de los que estamos en esta mesa somos candidatos o tenemos un pariente que al tumbar a alguien de Morena vaya a ascender al Congreso de la Unión. Claro. Pues sí. Últimamente, mire, son tan parecidos, se parecen tanto entre sí que no pueden engañarnos. Claro. No son blancas palomitas ninguno de ningún partido. Muchos de ellos se emanan del revolucionario institucional. Además, La mayoría, ¿no? oye, algunos de los que van ahí en pocos son de izquierda pues doctrinaria. Muchos de los que van en la sobrerepresentación pretendida, pues vienen del PRI. Pues ahí Claro. Y del Verde. del Verde. Ahí está Alejandro Murat. Alejandro Murat. Pues, Para empezar, aquí en el Estado no está tan mal el tema. Solo antes de ir a la pausa, dejar constancia aquí de una idea, no sé ustedes qué opinen, pero a veces los medios nos dejamos llevar también por el discurso institucional. Y yo no sé si de verdad alcance de veras el nombre del proyecto que le llaman Cuarta Transformación. Es un proyecto político del presidente de México. Claro. Es una idea, pero no es un hecho nacional de referencia visible, porque en este país creo que nada ha cambiado, como no sean los modos políticos. Sí, así Pero es. en la vida de la gente, en las instituciones y el respeto, respaldo y resolución de conflictos, nada ha cambiado. Sí, son matices que se dan en el régimen de gobierno. Yo creo que es un proyecto político ideológico, gubernamental, que se ha instaurado desde el 2018, que sí es cierto, viene de una larga lucha de líderes de la izquierda, partidos políticos que buscaron precisamente combatir a este hegemónico régimen del revolucionario institucional que durante más de 70 décadas gobernó el país de manera apabullante, construyó instituciones, pero hoy, precisamente en este momento histórico, después de 200 años que se reconoce a una mujer como presidenta electa de la República, va a ser fundamental este matiz que le dé la presidenta. Y volvemos un poco al inicio, lo que decías, Humberto, ¿qué tanto le va a dar el sello? Y precisamente, pues no se va a convertir precisamente en la continuidad de lo mismo, y los resultados y la esperanza que tiene en sí la sociedad mexicana
más allá de aquellos que son opositores, más allá de esa franja que también, que no concuerda con esta ideología de gobierno y con este régimen de gobierno, pues sí consolide un bienestar y paz y estabilidad para y como el dicen, ¿no? país. Y también nos cubre la misma bandera, es decir, aunque no estemos de acuerdo con la política, que es un sello nada más que le pone el partido en el poder le pone algo en un eslogan, ¿no? Ese es Antes era solidaridad. Ahora es bienestar, ahora es la cuarta transformación, todo lo demás. Partido en el poder, no, sin embargo, ojalá pues que pueda construir también los consensos necesarios con los quienes no están de acuerdo con la política que se ha llevado a cabo. Y ojalá también que marque su raya, una sana distancia con el régimen de López Obrador. Si nos da tiempo, vamos a ir a la pausa. Solamente déjeme decirle o preguntarle. Vamos a hablar de Tututepec, Mitla y una localidad ahí cerquita de la ciudad de Puebla. ¿Qué tienen en común con la transformación? Pues comentábamos, compañeros, de esta extraña condición de destruir las pirámides y los dioses prehispánicos y con eso construir sus nuevos edificios. Y algo de esto están haciendo, ¿no?, con la transformación, ¿no? Pues sí, sí. Fueron a rescatar el cascajo. Claro, tirar todo y ahora, por ejemplo, el cascajo del PRI, pues lo estuvieron absorbiendo todo eso, ¿no? Claro, el tesontle, ¿no? Todo. El cascajo. Bueno, está bien, pues, así va. Hablábamos en este asunto del sistema jurídico mexicano. Emboscada como no se veía desde hace mucho tiempo, tiroteo rafagueado en plataformas de redes sociales por todos lados, empezando con bazucazos desde la presidencia de la República al sistema jurídico. No se confunda. Una cosa es el tribunal, otra cosa son los jueces y otro es el sistema jurídico que parece que anda chacualeando. Sí. Hay decisiones polémicas, me parece, que ha tomado el sistema de justicia del país, particularmente el Poder Judicial. El primer caso que generó polémica fue precisamente de Puebla, a Mario Marín. La liberación de Mario Marín. De Mario Marín. El exgobernador. Que, bueno, fue... Le dieron prisión domiciliaria, ¿no? Domiciliaria. Días cautelares. Prácticamente es la salida, es un brazalete electrónico que le determina el juez, pero es un gobernador que fue involucrado precisamente en delitos de pederastia, de encubrimiento precisamente a empresarios que estaban vinculados a redes de pornografía infantil y abuso sexual, que fue un caso emblemático que denunció una periodista, Lidia Cacho, que al final de cuentas pues sale el gobernador. Y otro caso también que en las últimas horas generó bastante polémica fue el del exgobernador de Chihuahua. Javier Corral, y hoy senador electo de Morena, donde en un restaurante de la Ciudad de México estaban a punto de detenerlo, y si no es por unas llamadas telefónicas que realiza directamente, lo rescata precisamente el fiscal de la Ciudad de México. El fiscal de la Ciudad de México fue a impedir que lo detuvieran. Sí. Y es precisamente acá ahí cuando se cuestiona precisamente el uso de los instrumentos de procuración, de impartición de justicia. Un fiscal rescatando a un senador electo señalado, investigado, imputado, particularmente señalado, investigado, denunciado por actos de corrupción en su sexenio. Claro, y además fuera de su jurisdicción. Digo, realmente la Fiscalía Anticorrupción llega a detener, de Chihuahua, llega a detener, digamos, seguramente en una cuestión de colaboración entre las fiscalías, como existe, ¿no? Para poder detener a alguien que ha incurrido en delitos en otro estado. Una cosa es no te ayuda y otra es rescatarlo. Claro. Y llevárselo, proteger a un indiciado. Mira, sí, fíjate que hay un gran riesgo. Yo lo veo ahorita, por ejemplo, por lo que estamos viendo en esto, ¿no? Y además el caso que acaba de pasar aquí en Oaxaca, ¿no? De que ahora pues resulta que el villano de la película pues es el juez, ¿no? De que ha habido corrupción en los juzgados. Siempre ha habido corrupción, realmente. Vaya, una cuestión, lo que hemos coincidido acá, que realmente el sistema de justicia en México sí debe recomponerse, pero no ha atentado de tal forma que siempre privilegie el Poder Ejecutivo y que pueda dictar sentencia, ¿no? Es decir, aquel, como decía el maestro, que es que el Ejecutivo sea profiláctico, enfermero y salutífero, ¿no? Es que sea todo. Entonces, a ver, por ejemplo, la presidenta del Tribunal de Justicia cuestionando una decisión de unos jueces, ¿no? Pero digo, son cosas que estamos viendo ahora que yo creo que sí efectivamente urge una reforma al Poder Judicial y que seguramente a nivel nacional también repercutirá en los estados, ¿no? Pero acabar con eso. Justo con eso, Juan, me parece que es el tema de fondo, cómo se trastoca el sistema jurídico. Porque no son solamente los ministros o los jueces, es la práctica de la abogacía. ¿Cómo permiten que los asuntos se ventilen, se litiguen en medios y que ahora sea un concurso de popularidad aplicar o no la ley? Fíjate cuando intervienen, digamos, cuando la justicia se politiza o se mediatiza,
es muy difícil ya que el juez pueda decir que el mundo del juez, donde él puede emitir sentencia, sea el expediente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ahora cuestión del debido proceso, a veces pues los integrantes, por ejemplo, la Fiscalía del Estado de Oaxaca, pues tiene muchas carencias, ¿no? A los diputados, el Congreso no le ha asignado los suficientes recursos para que pueda, digamos, funcionar como corresponde a una Fiscalía, ¿no? En todas sus instancias, ¿no? De investigación, de aprehensión, de averiguación, peritajes y demás, ¿no? Entonces, con muchas limitaciones, pues aprueban y obviamente a veces el expediente o la carpeta de investigación no va bien sustentada, lo que hace que de repente el juez al ver todo eso diga, pues hace falta muchos elementos, ¿no? Pero digamos, eso tiene todo. Los abogados están acostumbrados a litigar en medios, víctimas o victimarios, publican abierta y libremente. Y precisamente aterrizando este caso polémico que se ha generado durante casi 5 años de María Elena Ríos Ortiz, que es un de hecho. hecho son 7 años, ¿no? Porque Vera Carrizal se entregó 2 años después de que estaba en calidad de indiciado. El juicio duró prácticamente lleva 5 años, ¿no? 5 años, 2019. A esto me refiero, este proceso que ha durado cerca de 5 años, pero que es un hecho, digo, aquí partimos y lo hemos comentado en varias ocasiones, es un hecho sumamente trágico, lamentable, que creo que a ninguna mujer se le desea, o sea, y es un hecho que a todas las mujeres, cualquier tipo de violencias deben de ser castigadas y sancionadas con todo el peso y el rigor de la ley, pero también hay algo que debemos de decirlo y hemos mencionado. Es un caso que de los juzgados, de los tribunales, se ha litigado en los medios de comunicación. En muchas ocasiones lo has dicho de manera acertada, Humberto. Este caso generó polémica precisamente por todo esto, cómo se ha ido desenvolviendo en los medios de comunicación. La misma víctima lo ha llevado al Congreso de la Unión, al Senado de la República. Se han aprobado leyes precisamente a nivel federal con denominadas la Ley Malena, precisamente para sancionar el ataque con ácido químicos. Y hoy precisamente en Oaxaca también se han establecido estas tipificaciones precisamente con este tipo de delitos, pero lo fundamental es cómo se utilizan los instrumentos de procuración y impartición de justicia. Si bien el Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, el fiscal Bernardo Rodríguez y la misma magistrada presidenta del Poder Judicial, Berenice Ramírez Jiménez, fijaron posicionamiento en torno a cuestionando esta determinación del juez, los mismos jueces también fueron presionados mediáticamente por la víctima. Claro. Y ahora los abogados de Juan Vera Carrizal inician una estrategia también de torpedeo mediático a los impartidos de justicia. Pero lo que pasa es que es una cuestión inédita, digamos que se haya otorgado ya la constancia de libertad y de repente, bueno, pues vamos para atrás, ¿no? Porque por el mismo tribunal emite pues una sanción a esto, ¿no? Y el tribunal de enjuiciamiento, como digamos, o la judicatura, creo que pues paran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay, ¿cuál es el margen de autonomía de un juez? ¿Cuál es el margen de autonomía de un magistrado? O de la injerencia del Poder Ejecutivo, o en fin, ¿no? Pero yo creo que sí, es una cuestión de revisión y una cuestión delicada que pasa aquí en Oaxaca en torno a la cuestionada autonomía del Poder Judicial. Y sí, creo que es algo que tiene que pasar precisamente por esta reforma judicial que está en puerta, inminente reforma judicial que realizará el Poder Legislativo a nivel federal y que también impactará en los congresos locales y en las entidades y los poderes judiciales. Si bien hoy los abogados defensores cuestionan que la Fiscalía no incorporó una autorización jurídica de estas datos móviles, de las llamadas, de la cama de llamadas de la presunta víctima y el autor, el imputado, y no se demostraron precisamente una serie de elementos que pudieran vincular directamente al exdiputado del PRI. Es precisamente la actuación del Ministerio Público, de la Fiscalía, donde a veces están mal integradas las carpetas, ¿sí? Y es ahí donde se ponen endebles los juicios y precisamente concluyen en estas definiciones de los jueces que al final pues se cuestionan, y más aún cuando se mediatizan y se litigan en medios, precisamente. Y se politizan, por ejemplo, ¿no? Sí, se mediatiza y se politiza. Por ejemplo, el caso de, Mariana Ríos, una víctima que todos lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Además, bueno, pues una mujer que es víctima de un ataque,
amenaza de feminicidio, ¿no? Atacarla con ácido, desfigurarla, en fin, colocarle unos daños irreversibles, ¿no? Pero, por ejemplo, durante el gobierno también estaba arremetida contra Alejandro Murat, ¿no? Sí, y también arremetió contra Salomón Jara. Contra el gobierno. Entonces dicen, bueno, pues ¿quién fue el responsable de esto? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, en fin, además, arremetieron contra el gobierno que pagó las cirugías y el tratamiento médico y psicológico. ¿No? Pero bueno, mire, para decirle, con eso cerramos, para decirle qué tan mal está este asunto del sistema jurídico, liberan a Mario Marín acusado de crímenes horrorosos en donde las víctimas son niños, niñas, y el que sigue en el bote es Jesús Murillo Caram, pues sí, porque era el titular de la fiscalía cuando el caso de los 43 y no tiene señalamiento directo. Es decir, no es el acusado. Y además, además es una persona mayor que ha demostrado que tiene dificultades médicas, la atención médica. Y por ejemplo, de los cómplices de Marín, aquel, el gobernador precioso, ¿no? Por ejemplo, Jan Zucar Curi, ¿no? Que era el promotor de Kamel Nasif. Pues Zucar Curi ya falleció. Y bueno, pues ahora prácticamente liberan, ¿no? Porque le ponen pues medidas cautelares de Marín libre, Jesús Murillo Caram en el bote porque es el adversario del sistema por ahora. La maestra Elbester Gordillo recuperó su libertad. Rosario Robles y recuperó sus millones. Rosario Robles nomás la libertad. Por eso es cuando la política va en este lado, agarra la banqueta, pues hay que bajarse mejor a la calle, ¿no? Digo, con la política. Cuando la política va en la banqueta, mejor hay que bajarse. Hay algo que queda claro en todos los casos, en los dos polos opuestos, es precisamente que la reforma al Poder Judicial es necesaria. Del tamaño que lo proponen, ahí ya cambian los temas. Sí, claro. Exactamente. Bueno, así que, gracias por habernos acompañado. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local a ras de piso.